Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición más de En Corto, con el análisis, la opinión y la entrevista. En esta ocasión dedicaremos el programa para platicar sobre asuntos de interés binacional. Hemos invitado al nuevo cónsul de México en la ciudad de San Diego, California, Carlos González Gutiérrez, y además mis compañeros periodistas para analizar asuntos que han ocurrido a lo largo de esta semana. Tengo el gusto de saludar en esta ocasión aquí, en Corto, Estefanía Báez. Compañera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Y por primera vez invitados en este espacio, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Jorge Fregoso, ¿cómo estás? Bien, Fernando. Corresponsal de Univisión, y Alberto Lenes, corresponsal de Uno TV. Un gusto estar aquí. Muy bien, Fernando. Saludarte. Igualmente. Si les parece, comenzamos con el tema de los recientes tiroteos. Esta cuestión que se repite una vez más, ahora cada vez, creo yo, con un impacto mayor, incluso 22 muertos, que parece una cifra inaudita, y se repite el mismo día otro incidente con algunas diferencias muy lejos de ahí, en Ohio, pero esto viene ocurriendo prácticamente mes tras mes en los Estados Unidos. ¿Cuál es su visión de las cosas, Estefanía? Pues, Fernando, es lamentable. Vemos una y otra vez las imágenes, no nos dejan de sorprender. Ya van inclusive más tiroteos que días tan solo este año. También veíamos las imágenes de Times Square que circulaban esta semana cuando la gente confundió el ruido de una motocicleta por balazos. Es la psicosis que ya se vive y en todas las entidades, pero a pesar de que el presidente se empeña que este es un problema de salud mental, sabemos de dónde parte, y parte del fácil acceso a las armas, y es tan fácil el llegar simplemente a un lugar en donde venden armas. Pides que quieres comprar un arma, lo único que te dan es una solicitud por parte del Buró Federal de la Ley de Tabaco y de Armas que contiene 6 preguntas básicas. Si ha realizado una situación de terrorismo doméstico, si cuenta con alguna enfermedad mental, eso se envía al FBI y en cuestión de minutos te pueden aprobar o no un arma. Los datos más recientes señalan que en la última década, de las 100 millones de peticiones que se han hecho para adquirir un arma, únicamente el 7% ha sido negada. Creo que en California hay una semana de lo que le llaman cool down period, ¿no? Sí. Que para enfriarte, si en ese momento vienes muy alterado o quieres cometer algún acto, bueno, tal vez en una semana puedas pensarlo y reflexionar, pero eso es todo, ¿no? Realmente es muy sencillo. Y sobre todo llama la atención no solamente un arma corta para defensa personal, sino armas largas, armas de asalto, ¿no? Llama la atención, en redes sociales, hoy mucha gente se informa más en redes sociales que en los medios tradicionales, y los videos que se han empezado a hacer virales. Un niño de 4 años que sabe cargar un arma, que sabe cómo dispararla. Ayer veía otro video de una niña de unos 12 años emocionadísima porque le regalaron su primer rifle, pero una chamaquita de 13 años. Y lo que podemos ver con este tema de las estadísticas también es que Estados Unidos es el país donde se concentra la mayor cantidad de armas en civiles. Estamos hablando de que hay 120 armas por cada 100 habitantes en Estados Unidos. Entonces, hay más armas en Estados Unidos que personas en dicho país, y eso llama mucho la atención porque cualquiera puede tenerlas. Cualquiera de nuestros familiares, a lo mejor, que viven de aquel lado de la frontera, nos han dicho: ya compré la mía. También el hecho de que en El Paso, Texas, el mismo día que ocurrió la balacera, se dio un incremento de venta de armas de fuego. Entonces es una situación preocupante porque no sabes quién tiene un arma de fuego, quién tiene una enfermedad, como decía Estefanía, sí, lo que señalan que enfermedades mentales, pero también está ese discurso de odio de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, hablando precisamente de esa invasión, de esas caravanas, de esas personas que vienen a quitarnos el trabajo y que vienen a asesinar, a violar, a traficar drogas, y que lo vemos con uno de estos asesinos, el de Texas, sí, particularmente. Claro, alimenta la histeria colectiva, ¿no? Exacto. Y sí, en estas son verdaderos arsenales los que deben de tener muchos estadounidenses, y lo cual es legal, gracias a la segunda enmienda de su Constitución. Exacto. Y a esta fascinación que tienen algunos, y el respaldo de la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que tiene un poder político indudable en la Unión Americana. Hay que recordar, hace 2 meses, si mal no recuerdo, en Los Ángeles se realiza un cateo donde se encuentra el mayor arsenal que se ha decomisado en toda la historia de Estados Unidos en una sola casa. Los mismos trabajadores desconocían que existían esas armas. No nos vayamos también tan lejos. Aquí en Arizona se realiza una de las convenciones más importantes de venta de armas a civiles de todo Estados Unidos. Mucha gente cruza la frontera
Y también muchas de esas armas cruzan para comprarlas y muchas de esas armas cruzan ilegalmente a México. Las autoridades mexicanas mencionan que la gran mayoría del armamento que se utiliza en delitos provienen de Estados Unidos. También, retomando lo que comentaban mis compañeros, es más fácil que un menor de edad pueda tener acceso a un arma que a una cerveza. Un menor de 21 años estoy hablando. Y también Estados Unidos es el país donde concentra el 48% del armamento de todo el mundo. Y continuando con la facilidad y poniendo el ejemplo de Estefanía, es que en Estados Unidos en una semana te pueden autorizar la compra de un arma. En Japón se tarda más de un mes y tienes que cumplir, por ejemplo, en Japón, pruebas psicológicas, entrevistas con las autoridades. En fin, es una serie de requisitos tan rigurosos que en Estados Unidos pues es muy difícil, ¿no? Que puedas ir, que te hagan un examen. ¿Cuándo hemos visto en Estados Unidos que se realice un examen psicológico a una persona? Acá en México también se adquieren armas en el mercado negro, pero adquirirlas legalmente solamente ante la autoridad mexicana, y los requisitos son incluso todavía un poco más estrictos que en Estados Unidos, pero no es difícil conseguirlas. Pero el armamento está impactando, sí, en Estados Unidos, pero también en territorio mexicano, ¿no? Y falta meter presión. Y nada más por un último dato, Fernando, es que la venta de armas en Estados Unidos es uno de los negocios que se encuentra en la lista de los 10 mejores para generar ganancias. Si quieres destacar, está adquirir alguna franquicia, no necesariamente de marcas de comida rápida conocidas. Está el de lencería, fabricación y venta. Está también el de todo lo que tenga que ver con muerte, me refiero a actos fúnebres, todo esto, y también el del armamento. Entonces, si quieres progresar, quieres tener ganancias, te puedes dedicar a cualquiera de estas actividades, incluyendo la venta de armas. Y no solo Estados Unidos, ¿no? Francia, Israel, Alemania son productores, y sí, es un negocio mundial. La India es el segundo país después de Estados Unidos. No, y que recientemente que se presentaba un tiroteo también en Europa, la misma semana se reforzó la ley de las armas, y en Estados Unidos, con los 200 y pico tiroteos que llevamos hasta el momento, no se ha hecho absolutamente nada. Lo preocupante también es que hay un hueco en la ley. Si bien no quieren reforzar lo que es la ley de armas, porque la Asociación Nacional del Rifle tiene mucho poder, sobre todo sobre las campañas políticas y sobre todo la de Donald Trump, hay un hueco en la ley que, si bien tal vez si alguien tiene un delito menor y va a adquirir un arma, no se la aprueba el FBI, no se lo otorgan, pero lo que puede hacer son diferentes estrategias, que son ir a los shows de armas de fuego, que hay 29 por cada fin de semana en toda la Unión Americana. En esos shows de armas puedes adquirirla sin que te pregunten absolutamente nada de tus antecedentes penales. Pues ahí está. Ya más facilidades que esas no puede uno encontrar. Y tienes razón, el presidente Trump ligeramente ha cambiado el discurso después de los recientes incidentes del Paso y Ohio, pero se niega a llamarle terrorismo doméstico. Hay personas que dicen que si este muchacho agresor, Crucius del Paso, hubiera sido afroamericano o latino, a lo mejor los policías no lo hubieran tratado con tanta benevolencia, no estaría vivo. El simple arresto Así fue es. fácil. Hay una serie de circunstancias que estamos viendo, pero sí, creo que el presidente Trump sí ha alimentado la xenofobia en los Estados Unidos, ¿verdad? Aunque él lo niega, pero sus palabras dicen otra cosa. La cuestión es que va precisamente a estos lugares donde se registran lamentablemente el fin de semana pasado estas situaciones, y a los días vuelve otra vez con ese mensaje xenófobo. Y preocupa, consterna que no cambie ese discurso. Yo le atribuiría a lo que te comentaba hace rato, es uno de los principales mercados que generan grandes ganancias millonarias a Estados Unidos. Entonces, yo lo veo como cuando fue la guerra por disminuir las ventas del tabaco y todo esto en Estados Unidos, lo mismo que está pasando con el mercado de armas. ¿Cuántos también expresidentes se dedican o han tenido algún tipo de negocio con la venta de armas al extranjero, o que representan en grandes empresas que se dedican a fabricar armas? También hay que recordar, estamos en una frontera y San Diego ha sido escenario hace 30, 25 años. San Isidro. Sí, aquí cruzando. Sí. Hace el año pasado en Downtown, el francotirador que estuvo también. Entonces no nos excluye este punto de que la convivencia.
En cualquier parte puede pasar. En San Diego únicamente en el 2018 se registraron alrededor de 38 asesinatos por armas de fuego. Sí, pero creo que ninguno con las características de ese del Paso, ¿no? Era muy directo. Este muchacho se trasladó por 1000 kilómetros, ¿verdad? Para hacerse presente en un lugar que sabía él estaba lleno de mexicoamericanos o mexicanos. El como Paso con San Isidro. Exactamente. Es muy similar. Son características muy similares. Sí. Y algo que también llama mucho la atención es que puedes adquirir un arma de fuego en tiendas como Walmart, donde ocurrió Así es. precisamente esa tragedia. Así es. Y también esta parte de, a lo mejor nosotros como fronterizos podríamos pensar, uy, la gente va a dejar de cruzar, va a dejar ir a los centros comerciales porque tienen miedo de que ocurra algo similar. Hoy hubo una detención también en El Paso de un joven con armas de fuego al exterior de un refugio de migrantes. Fue detenido. Sí, no se sabe si los va a imitadores, cometer claro. alguna situación similar, pero estamos en la frontera. Estamos en una frontera donde hay muchas personas solicitando asilo para Estados Unidos y desgraciadamente pues ahora sí que es un caldo de cultivo lo que está ocurriendo en cualquiera de las fronteras, pero particularmente en la nuestra puede ocurrir una situación. Esperemos que no. Por Esperemos supuesto que no. Pero sí, claro, estamos en esa situación. No, y Por como- supuesto. tal y como lo decía Jorge, el mismo día que ocurrió el tiroteo, incrementó también la venta de armas, porque ¿qué ocurre? Esos mismos jóvenes supremacistas, que inclusive ya existen páginas para publicar sus manifiestos antes de cometer Sí. los tiroteos, quieren hacer lo mismo, quieren competir e inclusive quieren incrementar el número de víctimas. Entonces, ese mismo día que pasó esto del tiroteo, él publica 19 minutos antes su manifiesto que ya fue publicado en este mismo portal 8chan, que fue en un principio creado para jóvenes que se dedicaban a los videojuegos. Sin embargo, eso se convirtió en un espacio de terrorismo y hay un sinfín, más de un centenar de manifiestos que algunos no se cumplieron y otros sí, de los autores de los tiroteos en Estados Unidos. Inclusive también ahí estaba el mismo manifiesto que ocurrió una semana antes, el de California, en el Festival del Ajo, de este joven, también Sí, lo publicó en exactamente, ese mismo cerca portal. de Santa Clara. Es que bueno, eso por una parte hay quienes defienden las armas, que dicen que las armas por sí solas no se disparan y que el problema no es de las armas, sino de la gente. Pero si la gente no tuviera acceso a armas, sobre todo de esta capacidad destructiva, pues probablemente los incidentes serían menores o habría 1 o 2 muertos, ¿no? Digo que no dejaría de ser terrible, pero no lo mismo. También es analizar. Esa combinación, ¿no? de ese racismo alimentado por el propio líder nacional y la facilidad para adquirir las armas. Es Y analizar. cierto daño o también calificar. mental, digo. No, por creo que- supuesto. Sí, no también. creo que Pues, sea... nadie en su sano juicio se atreve a hacer Claro. un acto así. Claro. Analizar y ver qué tanto están haciendo las autoridades, porque si nos damos cuenta, en la gran mayoría de los casos que se han registrado, la autoridad ha reconocido que tenían a esos personajes, esos responsables de las masacres, bajo la mira, que tenían indicios, que fueron investigados en el pasado, pero nunca actuaron contra ellos. También La madre de este La joven madre incluso de Patrick, les ella avisó habló. que su hijo tenía un arma de alto poder y nadie le hizo Ha caso. habido estudiantes que han avisado que sus compañeros han ido a la escuela con armas o que hablan en torno Y desestiman, al tema, ¿no? Muchas Sí, veces. efectivamente. Y esto no es actúan. lamentable y ocurre mucho en San ¿Qué Diego, tanto- precisamente. Es saber qué tanto la autoridad ha logrado impedir que se presenten más masacres de las que ha habido o simplemente han sido Claro. así, sabemos, existe, pero no actúan. ¿Por qué? Porque no lo han cometido el delito. Muchas veces es por eso, ¿no? Dices, es que, pues, ¿cómo voy a actuar contra alguien que no ha cometido? Oye, no actúas, pero puedes prevenir, no sé, realizando pláticas con la familia, revisando el entorno familiar, no sé. Y es lamentable que ya posiblemente muchos son estudiantes lo utilizan el poder de las redes sociales para si quieren faltar al día Es que siguiente a hasta en clases internet envían consigues claro. armas. Sí. Por Sí. internet, por Para las que se redes sociales te venden armas. También hace un par de días... Y no solo allá en Estados Unidos, también aquí en Aquí. México. Y los perfiles de estos 3 chicos, de estos últimos 3 casos, son muy similares también. Hasta físicamente. Sí, Físicamente, se parecen. exactamente, lentes, sí. blancos. Hace, O sea, hace un par de días también, en el mismo Paso, una abuelita llamó a las autoridades para denunciar que su nieto acaba de avisarle que iba a hacer un tiroteo. Y ella les dijo dónde estaba su nieto y fue detenido. Entonces son situaciones donde también las familias tienen que participar porque es muy sencillo darse cuenta del comportamiento de tus hijos, de tus Claro. hermanos, de tus parientes.
creo que todos podemos darnos cuenta cuando hay una situación extraña. La Sí. cuestión en el caso, por ejemplo, Sí. del Paso, decían los papás, es que nuestro hijo no nos daba ningún indicio de anormalidad, de problemas, era alguien tranquilo, no sabíamos que tenía armas o que hubiese conseguido armas. Cuando pasa eso, ¿cómo actúas, no? ¿Cómo Bueno, reaccionas ante si eso? no sabían que había un AK-47 en casa, digo, pues algo pasaba con esos padres, ¿no? Estaban mal enterados de lo que pasaba en su domicilio, seguramente, ¿no? No está fácil esconder un rifle Claro. de este tamaño. Y más, no es tan fácil saber que un joven Exactamente. consiga una... Siempre hay indicios, ¿no? Brevemente, la detención en Mississippi, 680 trabajadores indocumentados. Hay que hablar también aquí de los patrones que les dan trabajo a estos indocumentados. Creo que eran 107 mexicanos. 107 mexicanos, 680 detenidos y Sí. justo hace unos minutos antes de que iniciáramos el programa veía estas imágenes desgarradoras de una pequeñita de aproximadamente 12 años que le exigía al gobierno que tuviera corazón, que su papá no era un criminal, que lo único que hacía era trabajar y que por favor no lo separaran de él. Y que lo pedí en inglés. Y lo pedí en inglés. Hablando perfecto inglés, fue como solicitaba a las autoridades Sí. que no se llevaran a su padre, que él no era un delincuente. Pero aquí hay muchas versiones. Vuelve otra vez este tema de las reacciones del presidente Trump cuando lo están rechazando en las ciudades donde hubo incidentes violentos, pues ahora actúa en contra con estas redadas en contra de los migrantes. Semanas anteriores escuchábamos las amenazas que él estaba haciendo de realizar redadas masivas en contra de personas con órdenes de deportación. Se dieron, pero no de la forma en la que él las estaba anunciando. Entonces, yo creo que de alguna forma viene a ser una reacción durante ahora su proceso para buscar Eso es todo, ¿no? Claro. el segundo mandato al frente de la presidencia Y aunque de los no Estados pareciera, Unidos. como dices, sí, en estos momentos la migración y estos tiroteos se están yendo de la mano porque está creando este ambiente xenófobo y de racismo que ¿qué hizo este chico? Quería asesinar a cuantos mexicanos fuera posible. Pues sí, lo preocupante creo yo es que, bueno, por una parte que el señor es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y hay una gran cantidad de personas que coinciden con esas ideas, que eso es lo Sí. aterrorizante. Incluso latinos, desgraciadamente. Exactamente. Sí. incluso. Hay familias casadas con migrantes Sí. que apoyan o apoyaron, es. por ejemplo, en la elección pasada y que hoy están desintegradas a causa de esas deportaciones. Lo que genera en Mississippi es también pues pavor entre los migrantes del resto de Estados Unidos. Y el resto de Estados Unidos, y claro. llegas a generar la falta al trabajo de los mismos empleados por temor a que digas, oye, a lo mejor mañana llegan en lo operativo en mi trabajo y yo soy uno de ellos. Entonces eso también genera el terrorismo, la ausencia laboral, Sí. pero ¿qué tanto respaldo les están recibiendo estas personas? En momentos en los que todavía no se resuelve el asunto de los Dreamers tampoco, ¿no? Exacto. Todo Y eso ya se los está quitó a los papás de los latente. Dreamers, ya faltan ellos. Exactamente. Bueno, pues es lo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para platicar aquí con el nuevo cónsul de México en la ciudad de San Diego, California, el señor Carlos González. Ya volvemos. Tenemos el gusto de recibir en esta ocasión en el estudio en corto, aquí en la ciudad de Tijuana, al nuevo cónsul de México en la ciudad de San Diego, California, señor Carlos González Gutiérrez. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Fernando. Muy amable por invitarme. Carlos, bueno, tú tienes una amplia experiencia, antes de comenzar con las preguntas, en diferentes consulados de los Estados Unidos. ¿Quieres platicarnos un poco de tus antecedentes en el Servicio Exterior mexicano? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy un veterano dentro del Servicio Exterior. Ingresé hace 32 años. Ya tengo el rango de embajador. La mayoría, todas mis adscripciones han sido aquí en Estados Unidos. Empecé en Los Ángeles como cónsul de Asuntos Comunitarios. De ahí regresé a México. Luego me voy a la Embajada de México en Washington, D.C. De la Embajada me regreso a México para ser el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y después de 6 años como director ejecutivo me voy al Consulado General de México en Sacramento. Ese fue mi primer consulado general como titular. De ahí a Austin, ahí estoy 4 años, y de Austin para acá.
Bueno, mis compañeros seguramente tienen preguntas para ti, pero me gustaría comenzar esta charla preguntándote qué opinión tienes tú de esto que estábamos platicando hace unos minutos, de esta violencia que se presenta, de estos actos de extrema violencia que se presentan en los Estados Unidos, ahora también con tintes racistas, que es lo que realmente preocupa a nuestra comunidad. Mira, a mí me parece que hay un serio problema de gobernanza en este país, porque es una crisis que ya vienen arrastrando desde hace mucho, es una herida autoinfligida y no pueden enfrentarla, están realmente paralizados. Escuchaba esta discusión entre salud mental y disponibilidad de armamento. La verdad es un falso debate, porque si un análisis estadístico ve que realmente la correlación está entre estas dos variables, número de muertes en este tipo de incidentes y disponibilidad de armamento con armas de grueso calibre. En cambio, porcentaje de enfermos mentales y este tipo de incidentes, no hay correlación. O sea, básicamente en todos los países hay un número similar, un porcentaje similar. Es la condición humana en nuestras sociedades, todas las sociedades en el mundo, todos los países en el mundo tienen esos problemas. Lo diferente de Estados Unidos es que siguen siendo, como ustedes decían, fácilmente disponibles las armas de asalto, armas que fueron diseñadas para la guerra, para eliminar a mucha gente en muy poco tiempo, y que pues un enfoque más de sentido común hacia el problema muy probablemente las eliminaría, las prohibiría. Bueno, en California, tengo entendido, ¿no? Ya no se pueden adquirir armas de fuego por cualquier civil. Armas de alto poder, me refiero. No, tienes que cumplir una serie de requisitos. No cualquiera, que eso ya es... Que tampoco es tan complicado. Sí. No No la pueden introducir de otro estado, ¿no? Claro. Carlos, bueno, no todo es malo y no todo es violencia. Hay grandes oportunidades, siempre las ha habido aquí en la región. Ya antes de entrar a la grabación de este programa platicamos un poco sobre las diferencias en la relación aquí a nivel de cancha, decías tú, lo que vivimos en la frontera, quienes cruzamos y tenemos amistades, familiares, e incluso hasta negocios en uno y otro lado de la frontera, hacemos turismo, hacemos compras. La relación, creo yo, es bastante buena en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero a nivel federal, tanto en Washington como en la Ciudad de México, frecuentemente se ven las cosas de otra forma o simplemente no se entienden, ¿no? Así es. Mira, yo soy un outsider, yo nunca había venido muchas veces, pero nunca había vivido aquí en la frontera. Y entre las cosas que me sorprenden, de las muchas que me sorprenden, primero es este enfoque pragmático, tanto de autoridades locales como regionales, para resolver los problemas que afectan a ambos lados de la frontera. Segundo, y esto es un contraste muy importante con otras partes del país, aquí la región ha aprendido a promoverse de una manera binacional. O sea, hay un enfoque regional, por ejemplo, los esfuerzos de promoción de turismo, en donde se parte del supuesto de que son complementarias ambas economías, de que cada quien tiene su ventaja comparativa y que ganamos en la medida en que Tijuana y San Diego se promueven de la misma manera. Algo que también a mí me sorprende a nivel cancha, como decías, y que la verdad me gusta mucho de Tijuana, es ese respeto absoluto a la diversidad, esa sensación de que todo mundo puede desarrollar un derecho de pertenencia a esta ciudad, en parte porque es una ciudad de inmigrantes. Y a mí me llena mucho orgullo el estar aquí, el ser mexicano y el ahora descubrir una ciudad cosmopolita y diversa y plural como es Tijuana. Cierto, compañeros. A mí me gustaría preguntarle en cuestión, con la llegada del nuevo gobierno, sí lo hemos visto, hay que decirlo también, más involucrado en la cuestión migratoria, tal vez sea por presión, como lo pudimos ver hace unos meses, pero lo hemos visto más involucrado en la cuestión migratoria, ya sea hasta para defender a sus connacionales que fueron asesinados este fin de semana. ¿Qué cambiará en el consulado aquí a nivel local de México en San Diego, sobre todo para la asistencia de esas personas que piden el asilo político a Estados Unidos?
Pues mira, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que la realidad ha cambiado de manera significativa, ¿no? El landscape, como se dice en inglés, el panorama ha cambiado de manera muy importante y nos engañamos los mexicanos muchas veces tratando de hacernos a la idea de que todo sigue igual, ¿no? Pues ha cambiado de una manera sustancial. Los mexicanos ya no, digo, siguen llegando, pero ya es un flujo o negativo o neutral, cero, a lo largo de toda la frontera. Ahora son principalmente centroamericanos, ahora son principalmente unidades familiares, ahora es principalmente gente que trata de entrar por los puertos de entrada, no a través del desierto. Por supuesto, todos los días hay excepciones, pero en su mayoría son centroamericanos o personas de otros países distintos a México que levantan la mano y dicen: yo me quiero amparar en la ley estadounidense que permite la protección internacional a través de la institución del asilo, ¿no? Y se entregan. Eso ha hecho que el consulado ahora tenga que hacer tareas que son, pues, quizás inimaginables hace algunos años, ¿no? Funcionarios del consulado tienen que ir todos los días a las cortes estadounidenses a pues, monitorear para poder informar a nuestro gobierno, para poder informar al Instituto Nacional de Migración, a la Cancillería, cómo se van decidiendo estos casos que mencionábamos antes del programa, de solicitudes de asilo, ¿no? El esquema de la 235, de acuerdo con la sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que alguien pida asilo a Estados Unidos y espere en México, que fue una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, frente a la cual el gobierno de México tuvo que reaccionar, porque de facto se estaban creando estos cuellos de botella en la frontera. Esa nueva medida pues implica nuevas tareas de parte nuestra, ¿no? Nos sentamos a platicar con Estados Unidos sobre qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que querían hacer, qué era lo que de facto nos estaban creando al sur de la frontera, y pues entre otros arreglos, porque la nueva administración en México pone en el centro el respeto de los derechos humanos de los migrantes, porque tiene otro enfoque sobre cómo ve la migración. Nosotros con el gobierno de Estados Unidos dijimos, bueno, podemos recibir a estos migrantes siempre y cuando tengan una cita de comparecencia frente a un juez, siempre y cuando esta cita de comparecencia sea menor a 180 días, siempre y cuando no se trate de personas vulnerables, ya sea porque están embarazadas mujeres o porque son gentes de la tercera edad, en fin. Y todo eso ahora el consulado de alguna manera lo tiene que monitorear y tiene que informar. Ese es un ejemplo de los muchos que te puedo dar sobre cómo ha cambiado nuestra tarea, ¿no? Yo sí quisiera saber qué tanto Estados Unidos escucha a México y sobre todo en estos temas y en esta zona que vemos que no solamente son los que cruzan a pedir asilo por la frontera entre Tijuana y San Diego, sino los que están enviando desde Texas para acá o desde El Paso para acá, y que son retornados a Tijuana. Usted comenta bien el hecho de que hay ciertos sectores de estas personas, de este grupo de personas, que, oye, ellos no por ciertas condiciones, pero ¿qué tanto son escuchados ustedes? ¿Qué tanto se entienden y razonan? Y el hecho también, ¿qué tanto no se desatiende a los mexicanos por atender esta otra problemática? Bueno, yo creo que son dos universos distintos. Sigue siendo nuestro mandato principal la protección de los derechos y la promoción de los intereses de los mexicanos en nuestra jurisdicción. Esa, como cónsules, es nuestra principal obligación. Seguimos visitando la patrulla fronteriza, los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza, los centros de procesamiento de CBP, los centros de detención. Esa es una tarea que no se acaba. Y cuando digo que el flujo neto de mexicanos es cero o negativo, no quiere decir que no estén llegando, ¿no? Entonces, sí tenemos que seguir haciendo esa tarea. Respecto a qué tanto podemos platicar de estas cuestiones con Estados Unidos, yo te puedo decir, yo puedo dar fe de que esa comunicación es cotidiana, sobre todo aquí a nivel de base en la frontera con las autoridades que son nuestras contrapartes. A nivel local, a nivel regional, te digo,
lo que impera es un enfoque pragmático. Yo he visto en California, me he dado a la tarea de entrevistarme y de presentarme con los alcaldes de las ciudades de mi jurisdicción consular, y republicanos y demócratas todos asumen una posición muchísimo más de sentido común respecto a la migración, porque saben que la solución a la reforma migratoria no pasa por su escritorio, y sin embargo sí tienen que ayudar a integrar a los paisanos a la sociedad en la que están contribuyendo a la riqueza de sus comunidades, ¿no? Y en ese sentido es un contraste enorme frente a lo que nosotros vemos en Washington, D.C., en donde el discurso dogmático, muy ideologizado, que refleja no la opinión de una persona, ¿no?, sino más bien refleja un espíritu aislacionista dentro del espectro político estadounidense, que ahora se manifiesta, pues, en los más altos niveles de poder del gobierno federal. Nos dice que los escuchan todos los días, que tienen comunicación todos los días con autoridades de Estados Unidos, pero ¿qué tanto les hacen caso? ¿Qué tanto entienden la problemática que se está viviendo de este lado de la frontera con estas políticas unilaterales? Esto por un lado. Por el otro, ¿qué ha pasado con este comportamiento del gobierno de Estados Unidos con la amenaza de redadas, con la amenaza de deportar a una cantidad masiva de personas? ¿Ha reaccionado la comunidad mexicana? ¿Se ha acercado con ustedes para preguntarles, oye, ¿qué hago? ¿Cómo puedo solucionar mi problema? Tengo una orden de deportación, mis hijos nacieron en Estados Unidos, los voy a dejar solos. ¿Qué ha pasado con esas dos partes? Si los escuchan realmente, ¿y qué pasa con esas familias amenazadas con una separación? Mira, nosotros operamos al amparo de la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Y somos, es innecesario decirlo por obvio, un país soberano que controla sus fronteras. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿los escuchan cuando ustedes se rehúsan a recibir a una persona que ellos envían a México y no trae su orden de comparecencia frente al juez y no es mexicano? Sí, sí nos escuchan, porque no entra. El INM, nuestros agentes migratorios tienen todo el derecho de impedir el ingreso de personas que no cumplan con el perfil previamente platicado con el gobierno de Estados Unidos, de gente que está esperando su día en la corte, su day in court, ¿no?, dentro de su proceso de asilo. Por eso es que nosotros debemos de monitorear todos los días para que no nos metan goles, para que ya sea por un error o por una mala interpretación de estos procedimientos estándares, empiece a tergiversarse el espíritu de cooperación con el gobierno de México está reaccionando a una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos. Nos escuchan en el sentido de que si nosotros vamos a visitar una cárcel, un centro de detención, la Convención de Viena, de la cual tanto Estados Unidos como México formamos parte, nos da a nosotros el derecho de entrar incluso a donde los abogados no pueden entrar. Y nosotros tenemos el derecho de directamente decirle a nuestros nacionales, hey, yo soy del consulado, yo vengo del consulado, yo soy cónsul y aquí estoy para entrevistarme contigo y ayudar en la medida en que yo pueda. Es ese diálogo directo, sin intermediarios, ahí también lo tienen que honrar y lo honran. Cuando en ocasiones a veces alguien encargado de nivel medio, nuevo, o alguien muy ideologizado, cuando pone impedimentos, pues hay recursos a los que nosotros llegamos, muchas veces mediante la intervención de la embajada, en donde las autoridades federales le dicen a nuestras contrapartes, oye, espérame tantito, a ellos les corresponde el derecho, por ejemplo, de entrevistar a sus nacionales que han sido detenidos. En ese sentido, yo me siento muy confiado. La gente de la patrulla fronteriza y del consulado, pues el trato es cotidiano. Tenemos una oficina dentro del puerto de San Isidro, que es un arreglo único en el mundo, en donde el consulado tiene una oficina dentro del puerto de San Isidro, justamente para que esa colaboración pueda ser a nivel cancha, como decíamos, de lo más desahogada, ¿no? El tema de las familias, este temor de las familias amenazadas por
por una posible deportación? Ese es un problema muy serio, porque detrás de cada deportación hay una historia devastadora, ¿no? Hay que recordar que el promedio de tiempo en los Estados Unidos de un migrante mexicano indocumentado es más de 10 años. Esto quiere decir que la gran mayoría de los mexicanos indocumentados en este país llevan más de 10 años viviendo aquí en Estados Unidos. 10 años de vivir en el underground, como dicen, ¿no? 10 años de establecer raíces en este país. Entonces, cuando sucede algo como lo que sucedió en Mississippi, pues es devastador para la familia, para la comunidad entera, porque lo que se hace es destrozar familias en donde hay ciudadanos estadounidenses. Muchos de los hijos de estas personas que ahora enfrentan un proceso de deportación son nacidos en este país y generan un ambiente y una psicosis de miedo, ¿no? Entonces, el principal reto para nosotros como cónsules es proveer de información fidedigna a nuestros paisanos, ganarnos su confianza, ganar nuestra credibilidad con hechos y poderles transmitir de inmediato información para que ellos puedan tomar las decisiones que mejor correspondan a sus intereses, haciéndose de los mayores elementos. Y en ese sentido es una avenida de dos sentidos, ¿no? Por un lado, cuando nosotros vemos, como por ejemplo a mí me tocó en Austin, una redada realmente más masiva en una cierta esquina donde pasan muchos mexicanos, de inmediato yo salí y dije, esto está pasando en esta esquina, es algo único, es algo nuevo, y hay que estar preparados, ¿no? Con nuestros consejos sobre qué es lo que pasa si te detienen, pero también a la vez, sobre todo en este mundo de redes sociales, poder salir de inmediato y decir, tranquilation, ¿no? No hay que dejar que las redes sociales guíen nuestra vida, porque muchas veces la información que de ahí nos hacemos es muy exagerada e inexacta. Ahora que tomaba Perdón, como Estefi, referencia. tenemos que hacer un corte, regresamos con tu pregunta. Vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar aquí en corto con el cónsul de México en la ciudad de San Diego, Carlos González Gutiérrez. Ya volvemos. Estamos de regreso platicando en esta ocasión aquí en el estudio con el cónsul de México en la ciudad de San Diego, Carlos González Gutiérrez. Estefanía, tenías una pregunta. Así es, cónsul, tomábamos como referencia esta redada que se registró en Mississippi, 680 personas detenidas, 107 de ellos mexicanos. México dijo que será a través de una red de abogados que iba a asistir a esos 107 mexicanos. Ahora usted hablaba de información, también de las redes sociales. ¿Hay asistencia también legal aquí en el Consulado de México en San Diego? Y no solo para los migrantes, sino, por ejemplo, también los Dreamers, que desde que Donald Trump entró al poder están en una incertidumbre. Muchos de ellos no han podido renovar su DACA. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y ahora, por otro lado, también se habla de muchas personas que no necesariamente tienen que cruzar de manera ilegal, sino que cruzan con su visa a punto o a unos días o meses de vencer, se quedan en Estados Unidos y que ahora también están en la incertidumbre porque ya se les venció la visa. ¿Y qué también pasa con ellos? ¿Se han acercado con ustedes para preguntar qué es lo que pueden hacer si ya se encuentran allá y no quieren ser retornados a México? Sí, por supuesto, y si quieres empiezo por estos últimos. Muchas veces lo que uno necesita es que a uno le digan la verdad, ¿no? Y nosotros tenemos todos los días abogados que pueden dar este tipo de asesorías. Yo invitaría a quien viviera en esta región y requiriera de un primer diagnóstico inicial, gratuito por supuesto, nosotros lo podemos dar, nosotros lo podemos agendar con nuestros abogados consultores. Todas las personas que vivan allá en Estados Unidos y que no sean ciudadanos ni residentes legales, les caería bien tener un diagnóstico, en el entendido de que los abogados nuestros son abogados especialistas que ya llevan muchos años en esto y que te van a decir la verdad. Y muchas veces esa verdad es muy incómoda porque para mexicanos que lleven menos de 2 años de haber llegado, me quedo corto, que lleven poco tiempo de haber llegado, es muy, muy difícil. Pero también a la vez quiero decir
cada caso es distinto, ¿no? Y no es sino un especialista el que te debe decir qué recursos tienes. Estos jóvenes, ya que mencionaba Estefanía, el asunto de todos estos jóvenes llegados en la infancia, los jóvenes de DACA, que no han podido regularizar, no saben siquiera si van a poder permanecer por más tiempo en los Estados Unidos, continuarán estudiando algunos de ellos, otros con el temor de que las reglas cambien o se tome alguna decisión y pues un día salen a la escuela y ya no vuelvan a sus casas, ¿no? Así es muy triste, quizás es la parte más dramática del problema migratorio entre nuestros países. Obviamente no solo hay mexicanos, hay de todo el mundo, sí, pero son principalmente mexicanos. Y son muchachos que pues ni siquiera se acuerdan de México. Exacto, sí, Estados Unidos es su país, ¿no? Y cuyo destino depende de la decisión de la Suprema Corte. Porque finalmente es la Suprema Corte la que decidirá si efectivamente Trump tiene el derecho, la administración Trump tiene el derecho de eliminar el programa como lo desea, o bien si está obligada, como hasta ahora ha sucedido gracias a decisiones de las Cortes, a mantener por lo menos la renovación de aquellos que ya la tenían. Nosotros, para algo que no te comenté, nosotros ayudamos como parte de estas asistencias legales que, entre paréntesis, incluyen también recursos económicos, ¿no? Obviamente no nos alcanza para todo mundo en todos los casos, pero por ejemplo, los DACA son prioridad y procuramos ayudar con asesoría y financiamiento para quien tiene derecho a renovar. Carlos, ¿ves alguna posibilidad en el corto plazo de cambios en las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos? ¿O depende todo de los resultados electorales del 2020? Ha sido un problema. Mira, yo ingresé al Servicio Exterior en 1989, apenas, o sea, imagínate, en 89 fue mi primera inscripción. 3 años antes había pasado la Simpson-Rodino, la última regularización masiva de mexicanos, al amparo de la cual 2.7 millones pudieron regularizar su situación migratoria. Y me acuerdo, yo estaba convencido de que en 10, 12 años iba a tener que haber otra regularización. Y han pasado 30 años y no sucede nada. ¿Por qué? Porque es una situación intolerable, pero para algunos es más intolerable que para otros. Y yo siento que hay sectores de la economía, por ejemplo, la construcción en Texas, en donde el 80% de los trabajadores de la construcción son extranjeros, 80% mexicanos, la mitad de ellos indocumentados, pues es una manera de tener mano de obra muy barata y fácilmente deportable cuando la dejes de utilizar. Claro. Como seguramente ocurría con los patrones de Mississippi, ¿no? De estas plantas procesadoras de alimentos. Y que sabes que, Fernando, un tema que tal vez no se ha tocado aquí, que en Estados Unidos pasa igual como en México, que siempre decimos, si no sales a votar, pues no te quejes, ¿no? En Estados Unidos, en las elecciones intermedias del año pasado, salieron a votar 12 millones mexicanos regularizados. Ellos votaron, pero 12 millones más que sí eran elegibles para votar, ni siquiera se registraron. Entonces, de ahí parte un cambio que no nos sorprenda que el próximo año en las elecciones, pues, Donald Trump triunfe nuevamente. Pues si no votamos aquí en Baja California, ¿no? Es una realidad Yo tengo lamentable. Una última pregunta para el señor cónsul. ¿Qué hacer con estas, volviendo a las amenazas estas de deportaciones? A lo mejor lo hemos escuchado en todas partes, pero ¿qué tiene que hacer un mexicano al que le están tocando la puerta para deportarlo? O que se topa con una redada, es detenido y está la amenaza de deportarlo. ¿Qué derechos tienen? Exacto. Inclusive en redes sociales lo mismo que en habían Mississippi, aquí en el sur de California. Sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde hay que hablar? ¿Con quién tienen que comunicarse? ¿Quién nos puede defender? Bueno, primero tienen que tener muy claro que lo peor que pueden hacer es huir o ofrecer resistencia o ponerse violentos. Eso es el peor de los remedios. Segundo, en el caso de que el agente migratorio y la policía llegue a la puerta, puede uno rehusarse a abrir y pedir que por alguna vía le hagan llegar la prueba de que tienen el permiso de un juez para irrumpir en mi casa, ¿no? Una vez que tú les abres ya la cosa es distinta, pero si tú estás en tu casa tú tienes todo el derecho a pedir prueba de que vienen por ti. Tercero, no mentir. Si estás siendo detenido, nunca ayuda a mentir. Cuarto,
tiene uno derecho a pedir la ayuda del abogado, a contactar a un consulado. Es muy importante que si un connacional es detenido, sepa que tiene el derecho a llamar a su consulado, al Consulado General de México o al del país del que sea nacional, para pedir protección. Y ese cónsul puede ayudar, nosotros podemos ayudar para proveerle de un mínimo de asesoría legal que lo pueda ayudar. Algo que comentaban ustedes en el segmento anterior, la gente que está participando en este programa 235 pidiendo asilo al gobierno de Estados Unidos, menos del 2% de los casos tiene asesoría legal. Es un problema muy serio. Y que tienen el derecho. Y rápidamente, ¿qué tanto funciona el tener esa asesoría legal? En el ¿Impiden caso- la deportación o...? Tenemos un minuto, por favor. En el José. caso de los mexicanos sirve de mucho, sirve porque es una problemática distinta. Y muy rápidamente, para contestar a su pregunta, yo creo que la reforma migratoria va a venir disparada por un movimiento estudiantil que en buena medida los protagonistas serán los que hoy tienen DACA. Carlos, quedan muchos temas en el tintero. Ojalá nos aceptes una nueva invitación en fecha próxima, ya que estés más asentado aquí en la región y que podamos continuar platicando de todo esto que es interesante para la población de ambos lados. Muchas gracias, cónsul. Al contrario, Fernando, muchas gracias. Gracias, Jorge Fregoso, gracias por acompañarnos. Muchas Estefanía gracias. Báez, gracias. Alberto Lenes. Un placer. Gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por acompañarnos. Les recuerdo, En Corto se transmite todos los sábados a las 11:30 de la mañana con 2 repeticiones. El mismo sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 12:30 del mediodía. Gracias. Hasta la próxima.